Está Milagros, la compañía de la Mauri, el hijo de Eugenio, de Virgilio Eugenio Perdomo Pérez. Yanela Perdomo, hermana. Ella, bueno, vamos a seguir luego dando cuenta de las figuras que nos están acompañando, que son también testigos de aquella época. Yo que estoy en contacto con la juventud dominicana, aquella que ha osado volver a las calles, muchas veces uno cree que es como si fuese un estribillo vano y estéril el decir que uno hace estos encuentros para no solamente rendir el homenaje que debiera ser a través de los hechos, de ver a otra República Dominicana y no solamente a través de flores, etcétera, etcétera. Pero también es porque hay un desconocimiento real de algunas cosas. Y en uno de los Twitter que enviamos el 12 de enero, hubo un joven que reaccionó a uno de ellos diciendo un poco como que los palmeros no eran de izquierda, que ellos eran revolucionarios. Y ese es un poco parte del resultado que se tiene cuando no se dice exactamente las cosas como son. Es decir, no eran aventureros. Incluso la propia utilización de la palabra muchachos trae para las presentes generaciones cierta disminución de la grandeza que había detrás de ellos, porque ellos lo encarnaron, pero como decía Fidelio, así encarnaron otros en su preciso momento. Pero era inscribir en una trayectoria demasiado prestigiosa para simplemente ser nombrada, lo que es un anhelo que todavía está subyacente e insomne en el corazón de este pueblo. Y decíamos que las ansias de los palmeros no eran contra Balaguer, no era ni siquiera contra el imperialismo yanqui, era un profundo sentimiento de simpatía por el desposeído, era un profundo sentimiento de solidaridad con los pobres de la tierra. En ese sentido, vamos a seguir dándole continuidad a este acto para hablar ahora del tiempo de los palmeros y su entorno político, por Héctor Llano, cariñosamente Tolino. Por eso me salvé. Nadie sabía el nombre mío. Señores, yo voy a hablar de Amaury, voy a comenzar por eso, que lo conocí precisamente estando en la escuela. Yo pertenecía al barrio de Ciudad Nueva y en ese entonces nosotros nos reuníamos en un sitio que le llamaban la Curvita Roja. La Curvita Roja estaba propiamente en el Mondongo. El Mondongo era donde estuvo el primer matadero y donde está el obelisco Hembra. Esa curva, ahí lo más avanzado del barrio se reunía, entre ellos Amaury, que ya Amaury estaba muy definido, y eso nos reuníamos ahí, y estoy hablando de 60 por ahí. Amaury siempre fue un muchacho inquieto. En abril lo volví a ver, y ahí entonces volvimos a tener más relación, porque ya yo pertenecía al BM del 14 que dirigía Amaury, y era el grupo, podemos decir, más inquieto, para no decir otra cosa, más inquieto de esa época. Y entonces ahí se encontraba Homero, y ahí se encontraba aquí en la capital, que estaba Amaury, estaba Leal Prandi, y estaba y estaba Ulises. Ya no quiere que tú le digas qué quiere decir que no era un carro. Bueno, el BM era un organismo que lo dirigía el compañero Homero, que se supone que era el buró militar que tenía que ver con lo más inquieto que tenía el 14 de julio.
para no entrar en muchas cosas. Lo más inquieto, algunos le llamaban cabeza caliente. Entre eso estaba Mauri, estaba la Chuta y estaba Ulises. ¿Qué pasa? Cuando a mí me mandan para el Cibao, o mejor dicho, cuando yo tiraba el periódico Libertad en el 61, tuve la dicha de ir a Santiago con el compañero Julio Sánchez, que fue un compañero, y viajábamos y éramos lo que lo hacíamos y lo distribuíamos el periódico Libertad. Llegué a la casa de Virgilio y ahí conocí a su querida hermana, a su querida mamá, y él, siendo del 14 de junio, nunca fue un hombre sectario y nos dio acogida en su casa cuando nosotros llevamos el periódico Libertad, que no era el periódico de ese entonces, que él pertenecía al 14 de junio. En eso nos daba mucha acogida y nos hicimos tan amigos profundamente. Sucede la guerra de abril y nos toca ir precisamente por el grupo a Santiago y llevando armas y llevando pertrechos y todo, porque la idea era de ir al Valverde Mao. Esa era la idea que tenía para desarrollar la guerra en el interior. Entonces ahí hago relaciones con Virgilio estrechas. Y Virgilio tenía algo que nosotros hemos abandonado aquí ahora mismo, que conocía la ciudad de Santiago con todo su hoyo. La ciudad de Santiago estaba protegida por el ejército, ya no nacional, sino imperial, mediante su fuerza aérea. Y Virgilio pudo sacar todo ese pertrecho que nos llevamos a Santiago y nos pudo sacar y nos asentamos en La Vega. Entonces quien tenía la organización de todo y dirigía todo ese grupo era Virgilio Perdomo, porque era el que conocía la zona, o sea, conocía todas las áreas. ¿Qué pasa? Cuando estamos ahí que vamos para San Francisco, quien dirige, pero ahí volvemos y nos juntamos la Chuta, a Mauri, Ulises y todo eso partimos hacia allá. Precisamente yo tenía ya lo que llamaban base social, que era donde se conocían. Esos compañeros, y lo digo los cuatro porque estuve junto con ellos mucho tiempo y trabajé mucho tiempo, en ese entonces fueron de los más selectos que había, y es tanto así que continuaron. Posteriormente, cuando ya organizan la estructura de lo que le llamaron el Palmero, nos juntábamos. Yo llevaba las mismas relaciones con Virgilio y entonces pertenecía, pero ya yo no estaba en la acción como en el 65. Ya yo había contraído nupcia y ya la mujer tenía un papel preponderante. ¿Qué pasa? Sí, no lo niego. Pertenecía al movimiento y trabajaba en el movimiento todo el tiempo. Quiero dejar constancia que esos compañeros, los cuatro, no tan solo por el asunto de los palmeros, tuvieron una larga lucha desde los años 60 hacia el final de su muerte. Y fueron compañeros que cuando yo cojo la foto y la veo, no por otra cosa, sino que se me sale una lágrima, porque fueron compañeros no tan solo en el valor, sino fueron compañeros en lo humano, que fue lo más importante. Bien. Muchas gracias a Héctor Llano por Tolín. Área Tolín. Conocido mayormente como Tolín. Pues ahora, para cerrar esta etapa, vamos a darle la palabra a Raúl Pérez Peña, Bacho, presidente de la Fundación Testimonio y también compañero de los hoy homenajes. A mí me hubiera gustado la presencia aquí de Benito, compañero de Pueblo Rey, la presencia de Elena, una compañera de Plata, y de otra persona que yo invité, porque hubieran sido como el soporte de lo que yo quiero decir, porque eran testigos presenciales, estaban en esa misma actividad. Y entonces tanto lo que yo quisiera contar que es difícil, estaríamos hasta la noche definitivamente. Por ejemplo, de Puerto Plata, que fue Benito, señores, yo no hablo con Benito nunca,
juntamos en cualquier actividad pública y recientemente yo fui donde él estaba con unos amigos para jalarlo para acá. Pero lo que Benito ha dicho es exactamente lo que pasó hace cuántos años, décadas. Yo estaba, como él dice, en Puerto Plata, organizando o reforzando el comité local de Puerto Plata. Son anécdotas increíbles. Efectivamente, Toño Vázquez era la casa de los Castorcitos en Puerto Plata, como lo era la casa de Mirna Santos, Quellita. Mirna era la viuda de Amín Abel, como lo era la casa de Abelardo y otras. Pero tengo una anécdota que no me pasa. Donde yo estuve durmiendo clandestinamente, hoy vive Camarena, como abogado, que era del BM también. Herman Camarena. El Camarón. Hoy como abogado él vive ahí. Y entonces tengo muchas anécdotas así, porque yo estaba dejándole las funciones mías a Mauro. Tenía que llevarlo donde yo cenaba, donde yo comía, donde yo dormía, todo. Los contactos míos todos, yo se lo estaba pasando a Mauro. Y hay muchísimas. Por ejemplo, un día casi nos descubren porque nosotros no cenábamos en un sitio con Boruga y Casado, etc. Y la señora dijo, pero yo quisiera saber qué es lo que ustedes hacen. ¿A qué se dedican? Ustedes son doble-20 típicos. Yo no sé qué es lo que ustedes hacen. Porque vienen aquí, se toman su Boruga y por ahí mismo se van. Lo mismo es el cuento de la casa de Abelardo y en la de Toño ni se diga, que era el centro de operación. En Santiago, con Homero también, y con los demás compañeros, sucede que ustedes saben que la guerrilla se pospuso el lanzamiento como tal 3 o 4 días a raíz de la muerte de Kennedy, John F. Kennedy, que frenó, dejó en suspenso el lanzamiento. Y entonces todo el grupo de la Manacla, la mayoría, porque la dirección o uno no habían llegado, Chanchano no estaba en ese grupo, ni Fidelio tampoco, pero lo que era Rubén Díaz Moreno, otros, sí estaban en Santiago. Entonces, doña Asunción Adán era otro de los contactos por en Santiago. Y Anulfo, que estaba ahí, íbamos a una casa que no se puede dar el nombre, fíjense que tengo tanta gente que nos ayudó, que es doña Chea Rancier, viuda Minaya, la viuda del compañero Ponorno Minaya, que lo mataron a mi lado en la guerrilla. Y ella es la mamá de Rudy y de Patricia, que pertenecieron a los Correcales, aquí en la capital. Entonces, doña Chea también era una casa para nosotros, todos los Castorcitos. Entonces, esos 4 días era de doña Asunción, todo ese círculo de gente que nos apoyaba. Ahí estaba Eira, ahí estaba Mireya Díaz Moreno, que también tuvo 2 hermanos guerrilleros, que eran Rubén Díaz Moreno, que se fue a La Maná, y Muni Díaz Moreno, que se fue con nosotros también. Entonces son muchas las anécdotas que yo, en aras de abreviar esta intervención, pues no puedo citarlos, ¿no? Todos. Debo citar aquí el caso de Cristo Rey, por eso yo hablaba de Benito. Yo no sé si el compañero que tiene los lentes, porque se me parece a uno de ellos. ¿Tú no eras de Cristo Rey? Bueno, ese fue un comité que también me tocó coordinar por un tiempo, por supuesto, y fue bien aguerrido. Ahí anda un compañero que anda con César Félix, el pueblo me podrá decir, Domingo, muy activo en Cristo Rey. Estaba Benito, estaba Luis Varilla, que terminó siendo un agente atrapado como tal, infragante. Creo que lo condenaron a 25 años en Cuba y vino a los 17, algo así. Estaba Rubén Félix, que era los Félix, eran muchos, eran varios. Y yo almorzaba al mediodía en la casa de Rubén. Y todo. Exacto. Entonces, ahí conmigo iba otro palmero en potencia, porque todavía no eran palmeros, que era Vidal. Pero
a Vidal lo asesinaron. En fin, con tanta la vivencia con los palmeros que no hay tiempo para contarlo. Yo voy a tratar de reconstruir eso por escrito. Y entonces, pues, el caso de Homero es muy particular, ¿no? Porque yo estuve escondido en la casa de él y donde su abuela, aquí. Tengo que decir a Mauri, de lo tanto que tengo que contar, que al producirse el desprendimiento, la decisión del grupo Los Palmeros, en primer lugar, yo de vez en cuando, para no decir de manera periódica, iba a Cuba. En esos tiempos era totalmente clandestino el viaje. Primero a través, la primera vez fue de París a Checoslovaquia. Quien Fidelio pudo contar eso, pero no era tampoco el momento. Que quien nos pasó de La Habana a Praga, en ese caso, la salida de La Habana, terminó siendo un agente de la CIA. Bueno. Después, cuando a Mauri, en una ocasión lo encontramos en La Habana, me dio el nombre de guerra de él, que era Gerardo Sánchez, y de Los Palmeros, ¿no? Entonces, él no me dio ninguna otra misión que traerle el nombre a doña Manuela, la mamá de él. Llévale a su mamá que si llega algo con mi nombre, que ese soy yo, más nada. Todos, ustedes saben, todos teníamos un nombre seudónimo. Con Papilo, que era otro, de la misma estirpe, Eberto Lalane José, que vino con Camaño, el Fiero. Ahí tuve mucha experiencia, tanto aquí, en su casa, en la José Gabriel García. Yo dormía en la Cambronal, al doblar, y me pasaba el día con él, era al doblar. Entonces, como yo en Cuba pasé distintas etapas, distintas etapas. En una, ya no, como que había cumplido la plantilla, todo el currículo, el pensum, vamos a decir político. Los compañeros de la Juventud Comunista me dijeron que no, que a ellos les interesaba que yo trabajara con ellos en el Comité Central, como para ayudarlos en cuanto a los trabajos y al panorama dominicano. Y tengo el honor de que en una ceremonia muy bonita me dieron el carnet de militante de honor de la Juventud Comunista de Cuba. Con la LANE, ellos nos llevaron a la escuela de cuadros. La escuela de cuadros de la Juventud Comunista, de la UJC, está al ladito de la casa de Hemingway, el Museo Hemingway, en San Antonio Los Baños. Y ahí en esa escuela de cuadros nos colocaron a nosotros en un camarote donde yo dormía, que era el más alfeñique, como se dice, flaquito, y la LANE siempre fue corpulento, pues en un camarote donde yo dormía arriba y la LANE abajo, pero compartí mucho con él. Creo que alguien contó aquí un momento que uno de ellos, de Virgilio o Amaury, se encontró, pero no se podía delatar. Yo creo que fue Tolín, cabrón. Benito. Algo pasó con la LANE aquí en el aeropuerto. Yo venía de fuera o iba a recibir a alguien y la LANE estaba totalmente con otra personalidad, otro personaje era. Pero nos tocó rozarlo casi menos. Él andaba con Fitolo. Yo conozco esta historia porque él andaba con Federico, que era su hermano padre. Y entonces, lo cierto es que no, ahí no se pudo hacer nada. Lo que se hizo fue morirse de la risa. ¿Cómo diablo viene aquí y en el momento que se va del país, pues me encuentra en el aeropuerto? Pero no podía realmente identificarse. O sea, que son tantas las anécdotas que no puedo, es muy poco lo que tiene uno de tiempo para narrar estos pasajes. Con Amaury, también salpicando, cuando ellos ya eran palmeros consolidados, que uno ya, era imposible que él tratara de convencerme a mí y yo tratara de convencerlo a él, que Amaury era un sólido, ideológicamente, y estaba aferrado a ese proyecto.
pero hicimos un pacto que teníamos que limitarnos, no hablar de política, porque ahí no era que rompíamos, pero que no nos íbamos a poner de acuerdo. Entonces hablábamos de Cuba, hablábamos de la música cubana y en particular de la Lupe, que a mí me gustaba muchísimo y que ella era su ídolo cantando. Amari se sabía todos los temas de la Lupe. Entonces, ese aspecto pues nos hizo definitivamente mantener en buena salud los vínculos personales. Lo mismo que con Virgilio, yo tengo una foto que no le he devuelto a su hijo y a Yanela, donde estamos en la playa Caribe, que yo iba con frecuencia, aquí están los tres, párense ustedes. Aquí está Miguel, el esposo de Yanela, y él, y Celeste, y Milagro. Íbamos con frecuencia a Playa Caribe, y en esa playa que o era, no sé, no lo he vuelto a ver, era muy turbulenta. Ahí hay una foto incluso donde yo salgo en traje de baño. No sé que hay otra foto por ahí que yo la vi y que son realmente un testimonio que a mí, bueno, por respeto a ellos, yo creo que los palmeros, ya para terminar estos datos así salpicados, pues son parte, pero en grande, de esa generación. Yo creo que debemos aprovechar esta ocasión, este aniversario, para llevar a los palmeros al sitio que ellos merecen. Porque una cosa que tenemos aquí en este país, en este pueblo, es una cadena de héroes, desde aquellos que están allá. Miren a veces que están con la pistola, al final. Ese es el doctor Felipe Maduro, expedicional, sí, la foto. Ya yo creía que era uno que ese hombre es una gloria del baloncesto. Oigan bien, una gloria del baloncesto nacional. Lo practicó aquí. Un médico prominente, como lo fue también Mejía Ricardo Octavio, y como lo fue en economía Cordero Michel. Nosotros tuvimos en esa expedición del 59 figura de mucho valor y de mucho mérito como profesionales, como científicos. Algunos de ellos, como el doctor Mejía Ricardo, es un egresado de Harvard, y yo creo que también el doctor Felipe Maduro, que se distinguió también en la medicina, es un médico meritísimo de la medicina dominicana. Entonces, desde la época, desde antes, nosotros hicimos, y que conste esto, en un comercial pero político, una jornada parecida a la de los palmeros. La hicimos con la Juventud Democrática, que fue el grupo que decolló en los años 46, 47, 48, 49, 50. Ese es un destacamento en el tiempo del proceso revolucionario dominicano. La Juventud Democrática, una de cuyas figuras principales fue Cocuyo Mies, párate. Un tío de papi, que fue el organizador principal luego, en un momento en que quedó desarticulado. Pero también está vivo ahí Juan José Cruz Segura, que tiene 87 años y que tiene un libro sobre la Juventud Democrática. Hay figuras como Oscar Torres, oigan bien, Oscar Torres. Oscar Torres fue condiscípulo, atención los cineastas, de García Márquez, de Ernesto Burri, así se llama, el argentino, y de Titón Gutiérrez Alea. Con esos tres personajes, él estudió en Roma, en los años, al finalizar, creo que comenzando los 50, no sé exactamente. Pero Oscar Torres es un personaje, incluso que dirigió un documental y más de un proyecto fílmico en Cuba, que se llamó Realengo 18, ¿no? Entonces, ese es un personaje, un talento con un aval intelectual tremendo. Entonces, hay otra figura como Leo Nanita, que acaba de fallecer hace unos 3 meses y que era el más íntimo amigo de Manolo Tavares. Como estudiante, en principio, cuando vino Manolo de Montecristi, del bachillerato, y después en los estudios universitarios. O sea, esa Juventud Democrática es digna de que nosotros la mantengamos en alto, porque fueron de los pioneros.
en esa lucha. Y tuvo también Josefina Padilla, viuda Sánchez, que tiene vida, está con vida, y que bueno, fue una mujer entera como Carmen Natalia Martínez Bonilla, otro ícono, mujer, poeta con libros de su autoría. Así que ese capítulo, Juventud Democrática, este capítulo de Amaury, talentos, íntegro, completo, nosotros debemos llevar a esos compañeros a un pedestal, porque ahí no hay lunares, ahí no hay puntos débiles, eran de una entereza moral, digna de proyectarse, y gracias a los compañeros, hay que decirlo, y darle su crédito, todavía falta ver el trabajo, pero hay un proyecto de un documental que yo lo veo muy oportuno y que va a ser muy útil, porque eso es lo que hace falta, educar con herramientas como el cine, con herramientas como el documental, con herramientas como el libro, para que, por eso tenemos una feria del libro aquí, y me excusan cómo no se debía de tantas cosas, tiene tantas cosas que contar, para que se proyecte para las jóvenes generaciones ese aval. Así que yo quiero terminar citando aquí al comandante William García Duval, que se pare. Era un militar catorcista de vínculo muy estrecho con Manolo Tavares, ese hombre, que vivía frente a León. Y Papito Candelario está ahí, que se pare Papito también, que lo vean. Fue militar de un grupo que organizó un complot en la Fuerza Aérea. Tiene cuento que hay que pararlo. Sí. Muchas cosas que contar que tiene Papito, y además hermano de Ñaño Candelario, que murió en la Berrenda, en el este, en la montaña del este. Otra cosa que hay que seguir estimulando. Allá está Fidel Soto, hijo de Miguel Soto, fundador de Fauces Citrados. Que te pare, porque ha sido los principios de su padre. Sobrino de Fifi. Exacto. Entonces, son tantas las cosas que uno realmente no puede contarlas todas, pero que creo que eso es lo que trata esto. Esto no es un evento formal. Fíjense que hemos cogido. Me hubiera gustado que Benito hubiera estado aquí, un cuadro de Cristo Rey. Así que con eso termino por ahora, pero vamos a seguir citando las figuras que están aquí, que vale la pena que se sepa que no han visitado también. Ahora, como les decía, vamos a dedicar un espacio para ya los testimonios de quienes quieran voluntariamente tenerlos. Ya me han dicho en 4 o 5 personas que quieren tener. Solicito solamente que seamos breves para que podamos todos participar de igual manera. Yo quisiera, tal vez, con el permiso de las 4 personas que me han solicitado, darle la palabra al señor Nelson Rodríguez por su cercanía y muy a petición, además, para comprometerlo, de la familia de Virgilio, para que usted pueda dedicarse un momentico a los presentes sobre esa amistad que usted tuvo con el pariente, no de ellos, de todos. Es muy difícil para mí hablar, pero hay una mentira grande que dice la gente, que los hombres no. No soy yo, no soy yo. Un amigo se va, como dice la canción. Yo lloro con orgullo. Tú puedes. Sigue. Virgilio, Yaneta, no fue un amigo, fue un hermano.
Yo le dije a él que lo mío iba a ser un atrevimiento. Yo soy hijo de Gaby Castillo. Y mi abuela, su madre, era dueña del hotel que está ahí al lado, a donde yo me crié. Todas estas casas por aquí yo las... Che. Yo la ¿cómo estaba, muchachito? Ese es Amaury, ese es mi padre, ese es Cristinita Díaz. Yo tengo 21 años trabajando en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y yo localicé, yo no sabía que Cristinita daba clase allá y la localicé y le llevé esa foto. Y Cristinita me dijo, mira, de esa foto, lo único que estamos vivos somos yo y ese Exención. Después de ahí ella no, Luis Palito había muerto, me dijo, y nosotros no. Cuando los palmeros, yo tenía 9 años, yo me acuerdo. Mi mamá, compañera de Gaby, estuvo en los acontecimientos del Matún y salió viva de ahí por casualidad. De lo cual yo tengo testimonio escrito del coronel Montejarache. Ella estuvo incluso encerrada en un baño con Salvador Jorge Blanco, su esposa y todos los que estuvieron ahí. Vio morir al coronel Lora Fernández. Ella lo vio morir. Lo vio en su lecho de muerte. En esta foto está Homero, Carmen Rita Morera, que tuve el placer de conocerla este 12 de enero, cuando fui por primera vez a la cueva. Y está Hanley, y mi padre está en esta esquina también. Adolfo Reyes. Adolfo Reyes tuve Adolfo sí, no. y Marcia Reyes. Fernández de Yo Castro. tuve el inmenso placer de conocerlo también. Tengo unas fotos aquí de mi padre en la Duarte. Esas fotos son inéditas. Yo quiero regalárselas a las fotos que tengo. Y estas también. Son fotos inéditas donde está Pichirilo, Gaby, Barahona. No recuerdo quiénes son los otros. No. Estas fotos yo quiero regalárselas. Yo tengo copias de ellas. Quiero regalárselas a Fidelio. Este es mi padre en la trinchera del honor. Porque en la primera edición de la guerra gráfica de abril, sí, fue que yo me di cuenta, empecé a darme cuenta de la inmensidad de toda esta gente, de todos, muchos de los que estaban. Y empecé ahí a recopilar y a entender quién había sido mi padre, el porqué de la revolución, qué fue lo que pasó. Y en verdad ahí fue que yo empecé a recopilar datos, de lo que no me he despegado, y muchos de los que están aquí son testigos, que donde quiera que haya un acto yo estoy presente. A veces no digo nada, sencillamente participo. Otras veces, como saludé a Fidelio en la charla, donde me identifiqué. Yo siempre estoy presente. A veces calladito, viendo, conociendo a la gente que... no sé si hay aquí alguien familia de la Chuta. ¿Hay alguien? Porque allá en la charla de allá no había nadie tampoco. Está en Nueva York, esa esposa. Yo tengo, señores, una libreta de mi padre, donde mi padre apuntaba los nombres. Y está la Chuta, está Homero. Y cuando yo empecé a investigar todo eso, fue que empecé a interesarme, en verdad. Porque yo tengo trabajo de investigación que poco a poco lo voy a dar a conocer después. Señores, aquí hay un nombre que ustedes tienen que, muchos de ustedes lo conocen, se llama Carlos Eber Fornier, uno de la gente que ubicó a mi padre Y a mi hermano. para que él fuera asesinado en esa esquina. El hombre que asesinó a mi padre, un embigro, trujillista,
tenía una sastrería en este mismo edificio. Al lado. Y cuando yo vi la primera vez, señores, para que ustedes vean lo que es el sentimiento, cuando yo vi cuando Carlos Ebert Fournier fue a la televisión y dio su testimonio, yo no sabía nada, pero algo, me dijo algo de ese hombre. En este escrito que está aquí, él mismo confiesa, en un allanamiento que se le hizo a su casa, se encontraron evidencias de que él fue uno de los que ubicó a Gámez Castillo, a Otto Morales, a Homero Hernández. Todo eso está aquí. Yo también le voy a dar copia a Fidel. Pensando en algo que él dijo sobre, en verdad, mi padre nació en 1941. En esta foto, mi padre tiene 23 años para 24, que fue cuando lo asesinaron. Y Amaury tiene 17, 18 ya tenían. A mí me dijeron una vez, así claramente, tu padre no hubiera sobrevivido los 12 años. Es muy probable que él hubiera muerto también ahí, por la cercanía que había entre él, la chuta y todos ellos. Y me lo dijeron así claramente. Quizás hubiera sido un poquito más penoso, porque ya en el 72 yo tenía 9 años. En el 65 yo tenía 2 años y medio. Y yo no recuerdo ni siquiera la voz de él. Que a veces le digo a gente que lo conocieron que ustedes me llevan ese privilegio. Porque yo no tengo el sonido de su voz. Pero siempre he sentido que él ha estado conmigo en todo. Nosotros somos dos. Una hermana mía, que él la tuvo a los 17 años y a mí me tuvo a los 21. Si no hubiera hecho eso, nosotros dos no estuviéramos vivos. Entonces, por eso yo, y desde ahora en adelante ustedes van a empezar a verme, a notarme más por la identificación que he hecho ahora. Pero yo siempre estoy presente. El viejo como tu papá. El hijo que mató a Gaby fue asesinado O ejecutado. Ejecutado en Estados Unidos. Ahora. Y se adelantaron con Ebert Fournier. Desde que yo vi lo que él dijo, yo sabía que él no iba a sobrevivir. Y fue asesinado también. No sé. Gracias. Yo voy a dar un testimonio sobre los 4 y voy a hacer una aclaración sobre el solamente. Mi testimonio sobre los 4 va a comenzar por Amaury, porque fue el primero que yo conocí, porque nos conocimos en Asua, él con 5 años y yo con 6 y medio. Su papá, funcionario no sé de qué oficina gubernamental, y el mío gobernador de Trujillo en la provincia de Asua. En el 61 regresan las 2 familias aquí y nos volvemos a encontrar aquí, los 2 catorcitos. Yo me juramenté en el 14 de junio en Asua, en la oficina del abogado Richie Chico. Me tomó el juramento Enrique Carrasco Michel, y cuando regresé a la capital vine como miembro del comité de San Juan Bosco del 14 de junio y pasé a ser parte de la infraestructura. Y de la infraestructura al buró militar. Y ahorita hablo sobre el buró militar. Amaury y yo tuvimos una amistad como la que yo tengo con sus hermanos y con doña Manuela. Pero en el 67, 68, él sale para Cuba y yo salgo como el último delegado del 14 de junio en París, Francia, a sustituir a los que habían tenido el privilegio de ver pasar por París y por Europa a todos esos grupos que se han hecho mención, de los 12 que fueron a Cuba, los 15 que fueron a China, las 3 delegaciones que fueron a... Y todos eran con documentos preparados aquí, tan buenos que muy pocos cayeron presos, y las visas que tenían algunos eran mejores que las que daban las embajadas. Eso para algunos escépticos.
Yo participé solamente en tres actividades con Amaury Germán Arias. Fuimos a una acción que se podía catalogar de recuperación de un bien material. Blanco, el viejo, el hermano Blanco de la Cuca, que trabajaba en Fasaco, nos informó a él y a mí que había una camioneta que estaba conectada directa de Fasaco. Y Amaury y yo nos trasladamos a Boca Chica y la trajimos. La metimos en el taller de Lilo Co, y lamentablemente al otro día pasó una patrulla que la reconoció y se la llevaron. Participé en el 1966 con él cuando las elecciones presidenciales, porque nos mandaron a retirar a mí y a él, porque él había estado en Puerto Plata. Nos mandaron a retirar la candidatura de Puerto Plata del 14 de junio. Fuimos a la casa de Lilian Russo y Fernandito Puerto a comunicarle que el 14 de junio solamente iba a participar en el Distrito Nacional. Muchos de ustedes no se acuerdan, tenían como candidato una voz de los comandos al Congreso en la persona del diputado Fafa Tavera, el senador era Julio de Peña Valdés y el síndico era José Payá, un personaje que los más veteranos aquí lo conocemos, pero muchos de ustedes no saben de él. Está vivo todavía y ejecutando. Esa fue mi vivencia personal con Amaury. Fue poca, fue breve, pero yo lo quiero a él tanto como a los otros con los que tuve más vivencia. Yo ingresé a la Universidad Autónoma de Santo Domingo con Virgilio Perdomo. Yo estaba cuando lo trajeron de Santiago en la casa de Janet Miller. Yo participé cuando le comenzaron a sacar las esquirlas que tenía de la bomba que les rompió, quitó el brazo a Gregorio Iciano, que después fue asesinado en una lucha entre grupos de esa época de la izquierda. Y yo ingresé con Virgilio a la universidad en el 1962. Íbamos a la Facultad de Economía a estudiar administración de empresas, pero ya estábamos picados por el mosquito de la política. Y en ese entonces planteamos a García Germán, otro militar como William, que era del 14 de junio, y fue nuestro primer delegado al claustro universitario. El 14 de junio lo llevó. Virgilio y yo sí participamos en muchas cosas, porque en el primer traslado, en esa época, a los cuadros nos trasladaban como en la guardia. En el primer traslado que a mí me hicieron para el Cibao, yo fui a vivir a la casa de doña Quiqueya. Y ahí me mataban. Y ahí me pusieron ellos la billollita. Y ahí me hice yo el llave de toda la familia. Y después, en el segundo traslado, fui a vivir donde doña Chea. Y en el tercero fui a vivir ya con líneas rojas. Fui a vivir donde Rubio de los Paquitos. Y en el cuarto fui a vivir donde la de Nivares. Y entonces sí, soy de los pocos capitaleños que les gusta Santiago. Que les gusta Santiago. Con Ulises La Yuta, nosotros dimos muchísimo cadenazo en el Conde. Porque como dijo Fidelio, mucha gente no lo sabe. Ulises La Yuta y Homero, Nelson de Peña, Ariel Caobo y ese grupo eran dirigentes de la Juventud Revolucionaria Dominicana. Homero era su presidente. El Caobo, Nelson del Caobo. Vargas. Ay, sí, también. Y ellos se radicalizan y entran el 14 de junio. Y eso crea los documentos de la época, ustedes lo pueden ver. Con ellos participamos en toda la lucha contra los remanentes del trujillismo. Que el 14 publicaba en los periódicos una página que decía conozca lo caliente. Entonces nosotros bajábamos a las 6 de la mañana aquí, con una cadena aquí trancada, y cuando alguien poseaba un caliente, a otros le daban con otra cosa y otros pasaron a mejor vida. Con eso yo tuve más vivencia. Yo pienso que
ellos, independientemente de que tuvieron después de la disolución, yo prefiero hablar de la disolución del 14 de junio, aunque tuvieron en una trinchera diferente a la de Amaury, ellos tenían, aunque tuvieron Homero, por ejemplo, tuvo una trinchera diferente a la de Amaury. Yo pienso que con el último gesto que él hizo a través de su viuda, de pedirle a su viuda que le entregara sus armas a Amaury y a ese equipo, yo pienso que Homero se hizo una autocrítica de un periodo, de una mancha en su hoja de militante revolucionario impecable, que fue el periodo en que él estuvo ligado a un jodido grupo que se llama Pacoredo, que dirige un enfermo mental que se llama Pimbo. Que lo único que yo me lamento es de haberle salvado la vida cuando Luis Parry, en una reunión de la ECAJU, en la Facultad de Economía, cuando Pi le dijo a Luis Parry que tenía un tubérculo en el cerebro, Luis lo esperó al final y dice, ¿qué es lo que te dice? Y le puso la 45 ahí. Y de lo único que yo me arrepiento posiblemente es de haberle pedido a Luis que no le diera el tiro por la cabeza. Y termino haciendo una aclaración y poniendo como testigo a dos viejos miembros del Comité Central, del último Comité Central del 14 de junio, incluido su exsecretario general. De los 4 secretarios generales que tuvo el 14 de junio, paradójicamente 3 están vivos. El único que está muerto es Fife Faxa, que fue el secretario general de la época clandestina. Pero están vivos Leandro, Fafa y Fidelio. El Buró Militar tuvo 2 etapas. La etapa inmediatamente posterior a la guerrilla, cuando Baby entra clandestino desde Cuba aquí y asume la restauración del Buró Militar y participa a discreción de la dirección provisional que se crea, él representando al Buró Militar. El Buró Militar en ese periodo prácticamente actuó independiente, hacía y después informaba. Y yo le podría aquí decir como 10 cosas que hizo, pero no es el caso ahora. Pero yo pienso que los papeles serán desclasificados pronto. Pero después vino la segunda etapa, que es después de la guerra, y ahí entonces viene Baby, Homero y un personaje que está desde el principio y que yo solamente voy a dar su área, que se llama el Chori, que es clave, yo no sé cómo se llama. Exacto, que sí, pero solamente él me lo ha pedido eso, que tiene un papel estelar y tiene muchísimo conocimiento de todas las interioridades de ese periodo. Y después, por último, y Fidelio no me deja mentir, ya cuando los muchachos están unos en Cuba y otros en China, lo que estaba funcionando no era el Buró Militar, sino la Comisión Militar Nacional, COMINA. Muchas gracias. Manuel, pues, Frank. Sí, claro. Buenas tardes. Mi nombre es Manuel Peralta. Lo único que puedo decir es que soy amigo de Valle. Mi presencia aquí es por una invitación que él me hizo. Y quiero, de todo corazón, agradecerles a cada uno de ustedes que estuvieron en esas luchas, porque el fruto de esas luchas nos tocó a nosotros cosecharlo, a mi generación, porque nací en el 59, lo que quiere decir que era un niño cuando se libraron todas esas batallas. Les agradezco profundamente
todo el esfuerzo que han hecho por esta nación, que todavía, como decía un señor por ahí, no es que falta mucho por hacer, es casi no se ha hecho nada. Entonces, quiero aprovechar, darle las gracias infinitas a Barco por la invitación que me hizo, porque esto es lo que se llama verdaderamente un testimonio. Y corroborando lo que dijo el hijo del señor Castillo, es lamentable que este tipo de actividades, bueno, el sistema en el cual vivimos pues no se apoye, pero depende de nosotros que se apoyen o no. Hay una frase que se le atribuye al científico Albert Einstein, no sé si es verdad que la dijo, pero se le atribuye a él. Decía que cuando hacemos siempre lo mismo, no podemos, o seríamos tontos si esperamos resultados diferentes. A mi edad, yo he visto que en el sistema en el cual nos desarrollamos hay una inconformidad generalizada, pero que cada uno nos quejamos, cada quien por separado, y no aunamos esfuerzos. Entonces, qué bueno que estamos aquí. Y humildemente les hago una propuesta de hacer una especie de compromiso. Un compromiso es bueno. En aquella época, como decía don Fidelio, los métodos que se usaban para conseguir los objetivos era a través de las armas. Bueno, pues ya la humanidad ha avanzado algo y hoy día, bueno, pues la presión social se ejerce sin la necesidad de armas, porque el arma más poderosa que tiene un ser humano es su propia alma, su valor como persona, como ser humano y por los principios que le decoran. Y también, corroborando lo que decía don Fidelio, un ser humano auténtico es y solo es un ser humano auténtico cuando hay correspondencia entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. De lo contrario es cualquier cosa menos un ser humano. De manera que les agradezco infinitamente el esfuerzo que hicieron y la propuesta queda abierta de que a esta entidad se le dé la importancia que verdaderamente tiene. Solo habrán ustedes de imaginarse todo el mérito acumulado que hay aquí, haciendo presión en un lugar donde se necesite que las cosas se hagan como deben hacerse. Pero si nos quedamos cada uno en la casa, solamente opinando y no aunando esfuerzos, pues todo se diluye. O dicho de otra manera, 5 perversos juntos son más poderosos que 1.000.000 de los que decimos que somos buenos dispersos. Muchísimas gracias. La propuesta queda bien. Acaba de llegar Genao, un agrónomo, Bala de Virginia. Yo soy Fran Rodríguez Macedo. Yo soy de Santiago Rodríguez. Voy a hablar de lo que conocí, de un testimonio humano que hizo el libro de Virgilio Portamonte. Yo llegué a Santiago después de que salí de la prisión de Santiago Rodríguez, después del golpe de Estado. Llegué a donde una familia mía, que no conocía, en Santiago. Y comencé a estudiar el bachillerato, porque no lo había terminado. Hice tercero y cuarto. Hice Francisco Espaillat, tercero y el cuarto, porque tuve que trabajar. Lo hice en El Salvador. En esa lucha, yo era mayor que ellos, sí conocía entonces a Virgilio, conocía a Nelson, y terminó ahí, o sea, ese encuentro mío con Virgilio en Santiago y como en el 65, yo seguí en Santiago hasta que terminé el bachillerato. Estuve preso en una lucha que tuve, Virgilio buscó y ayudaron para que lo sacaran ese grupo de jóvenes que estuvieron presos en Santiago, cuando el PRD, fueron abogados del PRD y lo sacaron.
Cuando vino la guerra, yo caí preso en la guerra, porque yo era compañero de Colón y de Francisco Bueno, y estuve aquí en Santo Domingo. Al terminar la guerra, yo, como muchos, yo, Santiago Rodríguez, pobre, bueno, yo estaba desligado, pero me quedé aquí con unos familiares, la familia que Nelson conoce, y entonces pude entrar a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar una carrera que elegí, que fue en medicina veterinaria. Ahí yo, a veces, frecuentemente, como 2 o 3 veces que recuerdo, me topé con Virgilio y hablamos, porque él sabía quién yo era y yo él y no lo conocía. Pero después el testimonio del grande que tuve fue ya en el 71, en diciembre del 71. Ya yo había terminado mi currículum y estaba preparando la tesis. Yo vivía en la Fabio Fiallo y entonces quedé de ir con otro colega un día a la universidad en la mañana, un sábado. Y cuando bajé al malecón a esperar con qué irme de ahí, porque era una boda, se para, yo estoy con mi cuaderno o con mi libro y con lo que yo llevaba, lo que iba a hacer para terminar la tesis. Se para un carrito station, de una station que había pequeño. Y yo se paro y abre la puerta y me dice, Fran, ven. Entonces cuando yo voy me acerco y digo, oh Virgilio, ¿cómo tú estás? Me dice, bien, me dice, montate atrás, montate. ¿Dónde tú vas a la universidad? Y yo digo, sí, yo voy para la universidad. Me dice, súbete ahí atrás. Entonces, claro, cuando me abren la puerta, yo dentro, entonces cuando veo que hablo con Virgilio, iba manejando ese Tyson Amable. Y los dos del lado eran Virgilio Leal Prandi y Bachot. Cuando llegamos a la universidad, entonces Virgilio me dice que yo voy, ya estoy terminando la tesis, vengo a esto. Y me dice, ok, se va. Mario se bajaron, ellos se fueron, Virgilio se queda conmigo y habla un rato y me dice, Fran, ¿qué te hiciste yo veterinario? Y dice, pues, me alegro mucho, te felicito. Sigue, o sea, tú continúa con tu carrera para que un día le sirva también a la patria. Nos veremos no sé cuándo. Y entonces yo ahí le di las gracias, nos abrazamos y me fui, ¿no? Fue en diciembre, yo me fui a Santiago Rodríguez por vacaciones, pues había terminado y mi dolor grande fue allá en Santiago Rodríguez, cuando supe que lo habían matado ahí. Entonces por eso ese testimonio de Virgilio, de los otros que lo conocí, y de Amaury, que lo vi ese día manejando y lo volví a ver en la casa de su mamá, ya sin un carro. Ese es mi testimonio. Hermana de